¿ok? El tesoro escondido y la perla preciosa. Si me acompañas a leer esta parábola que está en Mateo 13, versículo 44 al 46, vamos a ir ahí. Mateo 13, 44 al 46. Sí. Mateo 13, versículo 44. Vean lo que dice Mateo 13, 44. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. De eso es lo que tratan estas parábolas. Para poderlas entender, hermanos, vamos a hablar un poco del contexto, ¿ok? Ustedes, si se dan cuenta, hermanos, o si estudian en sus casas Mateo 13, en esta parte de todo el capítulo 13, hermanos, el Señor Jesucristo explica alrededor de 8 parábolas. En todo Mateo 13 explica 8 parábolas, y estas 8 parábolas, hermanos, en esencia hablan del reino de los cielos, ¿ok? Y de cómo nuestro Señor Jesucristo abarca ese periodo de su primer venida, su segunda venida y obviamente el milenio, ¿ok? En el futuro. De eso hablan todas estas parábolas en lo general. Y recordemos, hermanos, que estas parábolas son verdades espirituales, ¿ok? Y nuestro Señor Jesucristo siempre usa ejemplos de la vida cotidiana, y eso siempre hace en todas las parábolas, ¿ok? Pero son verdades espirituales. Él usa algo de la vida cotidiana para transformar y transferir todas esas verdades espirituales hacia los oyentes, ¿ok? Entonces, el contexto inmediato, hermanos, de esta parábola es la parábola de la cizaña, ¿ok? Que está ahí en el versículo 36 al 43. Es la parábola de la cizaña. Ajá, del mismo. Mateo 13. De hecho, vean ahí versículo 36. Empieza diciendo: entonces, despedida la gente, entró Jesús. ¿En dónde? En la casa. O sea, a partir de aquí, hermanos, el Señor presenta las parábolas en privado, no en público. Más atrás hay más parábolas que el Señor las dio en público, pero a partir de aquí las va a dar en privado, ¿ok? Y vean, sigue diciendo: y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí podemos ver, hermanos, que sus discípulos no habían entendido esta parábola de la cizaña. Ellos solamente entendieron la parábola de la mostaza, la levadura, que se encuentran en el versículo 31 y 33, pero ellos querían la explicación de la parábola de la cizaña, del versículo 37. Y ahí, hermanos, en adelante, del versículo 37 en adelante, nuestro Señor Jesucristo empieza a enseñar esta parábola, empieza a dar la interpretación de esa parábola. En general, hermanos, el Señor dice que el Hijo del Hombre es Jesucristo, ¿ok? Es Él mismo. Es el que salva a las personas, a esos hijos del reino. Y la cizaña son los hijos malos, los incrédulos, son las cizañas. ¿Y esa cizaña quién la sembró? Bueno, dice el Señor Jesucristo, esa cizaña la sembró Satanás. Él fue el sembrador. Y entonces el Señor Jesucristo enseña que el plan de Satanás era poner gente incrédula dentro de las iglesias para hacerlas caer, ¿ok? Y eso en general es lo que habla la parábola. De hecho, esta parábola ya la estudiamos, hermanos, ¿no? Entonces, si tienen ahí alguna duda o algo, pueden encontrarla ahí en YouTube. Y ahí está la parábola de la cizaña. Pero vean lo que dice versículo 40, ahí mismo versículo 40 dice: de manera que como se arranca la cizaña
y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Esa frase, hermanos, fin de este siglo, apunta a la época de los últimos días, ¿ok? Y la siega, hermanos, es el día del juicio. Esa es la siega, el día del juicio. Aquí el fuego que menciona es el infierno, ¿ok? Entonces, teniendo eso en mente, el versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, a los incrédulos, a los no creyentes. Versículo 42. Y los echarán, ¿en dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Okay, aquí está el tormento eterno que los incrédulos van a experimentar. ¿Ok? Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquí viene el contraste, ¿no es cierto? Los incrédulos al infierno y los justos ¿a dónde? Al reino de su Padre. De hecho, vean lo que dice Mateo 26. Más adelante, Mateo capítulo 26, versículo 29. Mateo 26, versículo 29. Dice, a ver, creo que estoy mal aquí en el 26, 29. No, sí está bien. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, dice el Señor Jesucristo, hasta aquel día en que lo beba, ¿qué? Nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Esa es la promesa que Jesús hace a sus hijos, a los creyentes. Nosotros estaremos en Él, con el reino en el Padre. ¿Se dan cuenta? Los incrédulos al infierno y los justos, los creyentes, con el reino del Padre. Los aparentemente cristianos pues acabarán en el infierno, en el lloro y crujir de dientes. Dice el Señor Jesucristo, en contraste a esto están los justos que van al reino de mi Padre. Y al final, allí regresando a Mateo 13, al final del versículo 43, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y así, hermanos, el Señor Jesucristo le explica las parábolas a los discípulos. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, si quieren ver más a profundidad este tema, ya lo tenemos, gracias a Dios, grabado en YouTube y pueden meterse más en esta parábola. Pero esto, hermanos, entendiendo esto, nos va a llevar a las parábolas que vamos a estudiar el día de hoy, porque en esencia el mensaje es el mismo, ¿ok? Entonces, ahora vean lo que dice el versículo 44, continuamos leyendo, que es la parábola que estamos viendo. Dice, además, el reino de los cielos es semejante, ahí en Mateo 13, 44. Otra vez, hermanos, el reino de los cielos es semejante. Esto es lenguaje figurado, hermano, no es literal. Es semejante, ¿ok? Y es parecido. ¿A qué? ¿A qué es parecido? A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor, hermanos, aquí de nuevo toma una acción de la vida cotidiana. ¿Para qué? Para explicar la realidad del reino de los cielos. ¿Ok? Ahora, vean lo que hace este hombre. Y lo que hacía era algo muy común, hermanos, para ese tiempo. Si alguien tenía algo de valor, algún tesoro de valor, lo primero que hacían era ir y enterrarlo. ¿Ok? Lo enterraban. Obviamente no tenían ese privilegio que tenemos nosotros de grandes sistemas de seguridad, ¿no? Como bancos, como cajas fuertes, ¿no? Ellos simplemente iban y enterraban pues su cosa de valor, ¿ok? Entonces lo que vemos aquí, hermanos, es que alguien enterró un tesoro, ¿no es cierto? Y probablemente se le olvidó, porque allí estaba en el terreno ese tesoro. Y entonces llega una persona y ¿qué pasa? Lo encuentra. Y este hombre que encuentra ese tesoro, ¿qué hace? Él hace lo necesario para comprar ese terreno.
para adquirir ese tesoro, ¿no es cierto? Bueno, la misma idea, hermanos, la encontramos en la siguiente parábola. Vean, versículo 45. Versículo 45 dice, también, esta palabra, hermanos, de también está uniendo, si se dan cuenta, las parábolas. También, esta parábola, dice el Señor Jesucristo, también el reino de los cielos es semejante, otra vez, esto es sentido figurado, no es literal, es semejante. ¿A qué? A un mercader que busca buenas perlas. Detengamos ahí tantito, hermanos. Aquí un mercader que busca buenas perlas en nuestra época podría ser un joyero que se dedica a buscar buenas perlas, buenas piedras para sus relojes. Sí, es un buen joyero, ¿ok? Y obviamente él quiere encontrar lo que tenga valor. Ajá. De hecho, es algo interesante, hermanos, porque ustedes recuerdan a Pablo cuando escribe a Timoteo, cómo les dice a las mujeres que se tengan que vestir. ¿Sí? De hecho, vean, acompáñenme ahí para que vean en 1 Timoteo 2:9. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Aquí Pablo les habla a las mujeres de cómo deben de vestirse, pero vean cómo dice. 1 Timoteo 2, versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni qué, ni perlas, ni vestidos costosos. En otras palabras, aquí, hermanos, para entender un poco la idea, Pablo está diciendo que no se peinen, que esos peinados no sean, y esa vestimenta que no sea ostentosa, ¿ok? ¿Y por qué lo dice, hermano? Porque en aquel tiempo, hermanos, las mujeres entretejían en su cabello perlas preciosas, ¿ok? Ellos así se peinaban antes, ¿ok? Entonces Pablo le dice, no es el lugar adecuado para que tengas ese tipo de peinados con perlas ostentosas, ¿no? Muy llamativo. En otras palabras, Pablo es como si dijera, a ver, hermanos, no estamos en una boda donde probablemente tú puedes vestir glamurosamente, ¿no? Y hermanos, nosotros entendemos cuál es la idea de Pablo. Solamente Pablo está diciendo, vean a esa hermana. Yo quiero que se imaginen aquí a una hermana que viene, entra, se sienta y trae un peinado ostentoso con perlas. ¿Qué va a pasar, hermanos, si viene una hermana así? Claro, vamos a voltear, vamos a verla. Unos van a decir, mira, ¿qué tal se ve la hermana? Otros van a decir, ¿cuánto les habrá costado esas perlas, no? y va a haber distracción por su peinado ostentoso de la hermana, ¿no? Y hermanos, no está mal usar oro, no está mal usar piedras preciosas, no está mal usar vestidos costosos. Eso no es malo, sino aquí Pablo está diciendo, hermanos, no es el lugar adecuado. Aparte, ustedes tienen que vestirse con pudor, ¿no? Con pureza, dice Pablo, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que ver esa situación y decir, caramba, entonces yo me tengo que vestir con pureza, con decoro, con modestia, sin que llame la atención entre nosotros mismos, ¿ok? Porque obviamente eso puede llevar a distracciones, a no poner atención en la palabra de Dios. Pero si se dan cuenta, hermanos, las perlas eran algo preciado que la gente usaba, ¿ok? Y era muy común usar perlas y más perlas preciosas, ¿ok? Entonces, regresando a Mateo 13, versículo 45, vean, Mateo 13, versículo 45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Vean, él no busca cualquier perla, él busca ¿qué? Buenas, las mejores. Versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, o también esta frase de una perla preciosa se traduce mejor como una perla de gran valor, ¿ok? Cuando él halló una perla de gran valor,
el valor era tan grande que vean lo que hizo el mercader. Fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué? Y la compró. Este valor era tan grande, hermanos, que el mercader consideró desecharse de todo lo que tenía, de todo lo que poseía, para comprarla. Imagínense el valor que tenía. De hecho, esa palabra de vendió ahí, fue y vendió, esa palabra es muy importante, hermanos, porque esta palabra da la idea de que él hizo algo pronto. Hubo una disposición rápida de hacer las cosas. Ajá, o sea, el mercader vio la perla, vio el valor y le urgía vender todo. Él tenía que asegurarse de tener esa perla, ¿no? Él la quería conseguir a toda costa. Por ejemplo, hermanos, cuando tú vas a algún lugar y te gusta, no sé, un vestido o una tele, un celular o lo que sea, unos tenis, unos zapatos, algo que te fascine, ¿no? Tú lo ves y tienes ganas de comprarlo y dices, caramba, me voy a apurar porque lo voy a comprar, si no me lo van a ganar o lo van a vender o se va a ir, ¿no? Bueno, esa es la idea. Ese mercader tenía eso en mente. Pero nota, hermanos, aquí el mercader tenía una urgencia mayor. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a vender todo. O sea, su urgencia era muy grande. Ajá, exactamente. Entonces, por eso él quería vender todo. Ahora, noten el paralelo de estas dos parábolas. Dice ahí el versículo 44. Versículo 44 dice, el hombre gozoso por ello va y ¿qué? Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y vean el paralelo con el otro, versículo 46. Versículo 46. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y ¿qué? Y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Se dan cuenta el paralelo? Los dos venden todo para comprar lo que buscan. ¿Ok? Ahora, hermanos, el tesoro y esta perla en la parábola, ¿qué es? Es la salvación. Eso es el tesoro y la perla. Es la salvación. ¿Ok? Entonces, nota que en las dos parábolas la salvación es algo que está escondido, ¿no es cierto? Y está escondido para la mayoría de la gente. Dice ahí versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Se dan cuenta? La salvación está escondida. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. O sea, está buscando. No está a la vista. No está visible. Está escondida esa perla. De hecho, hermanos, esto es lo que enseña el Señor Jesucristo más atrás. Vean lo que dice ahí en el versículo 10, Mateo 13. Ahí versículo 10 más atrás. Dice Mateo 13, 10. Ajá, ahí atrásito. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, el misterio del reino de los cielos, hermanos, no estaba escondido para 2 o para 3, ¿no? Ahí en el versículo 36, vean lo que dice, versículo 36, ahí mismo. Dice versículo 36, entonces, ¿despedida qué? La gente. Esta palabra de gente, hermanos, se traduce mejor como multitudes. Entonces, despedida las multitudes, ¿ok? No sé, entonces a estas multitudes, hermanos, entendemos que multitudes es muchísima gente, ¿ok? Entonces, a esta multitud no se le dio a conocer la verdad del reino de los cielos. ¿Por qué? No es a 2, no es a 3, es a mucha multitud. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque ellos ya habían rechazado lo que el Señor había enseñado sobre el reino. Ellos ya habían rechazado el evangelio. Y dijo el Señor, como juicio
voy a cubrir estas verdades mediante parábolas. Por eso el Señor Jesucristo habla en parábolas. No habla por hablar, como muchos dicen, ay, ese Jesús, dicen muchos, ¿por qué enseña en parábolas? Como dado a entender que Él no quiere que se conozca la verdad. No, simplemente fue un juicio. Ellos no quisieron escuchar la verdad y el Señor dijo, ok, entonces no van a entender la verdad. ¿Okay? Entonces Él escondió en parábolas esa verdad. Regresando a Mateo 3, hermanos, 44 y 46, ahí en el versículo 44 y 46, entonces estaba escondido el tesoro y estaba escondido, ¿qué? La perla. ¿Okay? O sea, hermanos, la salvación está escondida de la gente. Es más, la salvación estaba escondida hasta de nosotros, ¿no? Hablando en términos naturales, ¿no es cierto? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no podíamos ver esa salvación. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún así se hicieron inútiles. Entonces, por naturaleza, hermanos, no buscamos nosotros el tesoro, que es la salvación. Y no buscamos la perla de gran precio, que es la salvación. Porque a nosotros no nos interesa, hermano. Es una realidad. En nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, a nosotros no nos interesa el reino de los cielos. De hecho, vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Corintios 2, 14. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Para el hombre carnal no entiende las cosas de Dios. El hombre carnal no quiere buscar a Dios. El hombre natural, mundano, no quiere buscar a Dios. Juan 3, vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20. Juan 3, 19 al 20. Juan 3, versículo 19 y 20 dice, vean, Juan 3, 19, dice así la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y escuchen, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Vean, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se dan cuenta? El hombre no quiere a Dios. El hombre por naturaleza no se acerca a Dios. Vean, regresando a 2 Corintios. No, de hecho, vamos a 2, leímos primera, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está cubierto. Vean versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Esto es, hermanos, para que nosotros no podamos ver la verdad, para que el hombre no pueda ver la verdad, Satanás cegó, ¿qué? Continúa diciendo, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, hermanos, por naturaleza y por la obra de Satanás, obviamente todo esto entendiéndolo en la soberanía de Dios, pero por nuestra naturaleza y por la obra de Satanás, no buscamos la salvación. El hombre no busca la salvación.
Al hombre no le interesa la salvación. Pero cuando Dios hace lo que hizo con Lidia, ¿recuerdan la historia de Lidia en Hechos 16? De hecho, vamos a Hechos para que vean. Pablo predica en la ciudad de Filipos y Lidia escucha. Y lo importante es ahí, vean, Hechos 16, versículo 14. Hechos 16, versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se dan cuenta? El Señor abrió su corazón. Estamos muertos espiritualmente, amamos nuestro pecado, la salvación está escondida para nosotros, pero cuando Dios abre nuestro corazón, cuando Él nos trae a sí mismo, entonces nosotros vamos a entender el valor de la salvación. Así como estos hombres, Hechos 16, 14. ¿Ok? Eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que valorar, la salvación. ¿Ok? Como estos hombres que valoraron ese tesoro, que valoraron esa perla, porque era lo más preciado. Así también nosotros, cuando Dios toca nuestro corazón, nosotros entendemos el valor de la salvación. Y hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y es la obra soberana de Dios. ¿Por qué, hermanos? Esto sucede cuando Dios trae a un pecador al arrepentimiento y ahora este pecador se arrepiente y va con fe hacia Cristo, por su gracia. Cuando eso sucede, este hombre entiende el valor de la salvación. ¿Se dan cuenta? Y ahí, hermanos, es cuando nosotros estamos dispuestos a dejar todo para poseer la salvación, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hizo el hombre que encontró el tesoro. De igual manera, eso fue lo que hizo el hombre que quería la perla con más valor. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos parábolas? En la primera es el reino, en la segunda es la perla. No. La diferencia de esto, hermanos, es que la parábola del tesoro, él no la buscaba. Y en la perla, él sí la buscaba. ¿Se dan cuenta? Este hombre no la buscaba, simplemente la encontró ahí. A lo mejor estaba escarbando y la encontró. Halló ese tesoro, no lo buscaba. El de la perla, él sí buscaba una perla preciosa, él sí la estaba buscando. Pero hermanos, la esencia es la misma. Todo es por la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar esa salvación, anhelar esa salvación. Y vamos a verla como algo preciado para nosotros. Vean lo que dice Juan 6:44. El Evangelio de Juan 6:44. Juan 6:44 dice, ninguno, o en el original dice ni siquiera uno, ¿ok? Ni siquiera uno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando alguien, hermanos, se empieza a interesar por las cosas de Dios, por el Evangelio, de una manera genuina, de una manera verdadera, eso, hermanos, es 100% la obra de Dios. ¿Ok? No es porque el pecador tiene la suficiente iniciativa como para decir, híjoles, yo estoy mal y necesito a Dios. No. Dios hace la obra. La obra es totalmente de Dios. Es gracia de Dios. Sí, es la gracia de Dios. Como Lidia.
Dios toca el corazón de ese hombre y ese hombre se acerca a Dios. Estas personas, hermanos, que por la gracia de Dios, como en las parábolas, estas personas que entienden el valor de ser librados del pecado, que entienden el valor de ser librados de un tormento eterno, estas personas que ahora saben cuál es el reino de Dios, esas personas se dan cuenta que es incomparable, hermanos, ser librados del pecado del infierno, es incomparable a estar en la presencia de Dios. ¿No es cierto? Nada se compara, hermanos, cuando tú estás en la presencia de Dios. Tú puedes tener todo en la tierra, pero ese todo no se compara con estar en el reino, con tener la salvación. Y esa es la persona, hermanos, que entiende esta realidad. La vemos en Mateo 16. Vean cómo es la persona que entiende esta realidad. Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Dice así Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿A quién? A sí mismo. Y tome su cruz y sígame. En otras palabras, hermanos, tú tienes que estar dispuesto a dejar lo más preciado para ti. Dice ahí, niégate a ti mismo. O sea, niégate a tus ideas, a tus preferencias. Dice, toma tu cruz. O sea, tú tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo. Eso es tomar la cruz. Muere a ti mismo. Aún si eso implica tu vida misma. Porque eso es lo que significa la cruz, ir a muerte. Niégate a ti mismo aún si implica perder la vida misma. Y dice, y sígueme. Sígueme. En otras palabras, dice, ¿quieres ser cristiano? Está bien. Es como le dijo a los apóstoles. Dice el Señor, ¿tú quieres ser cristiano? Tienes que estar dispuesto a seguirme, pero sin reservas. Que el Señor sea lo supremo en tu vida, sin reservas. Dice el Señor, ¿quieres ser mi discípulo? Debes de dejar lo que más quieres. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Quieres ser mi discípulo, mi seguidor, mi hijo? Deja lo que más te gusta. Y estarás dispuesto a hacer lo que a Él le guste. No lo que a mí me gusta, sino lo que a Él le gusta. Eso es lo que hace un discípulo, un seguidor de Cristo. Se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Es que no me gusta hacer eso que Dios me manda. No importa. Lo tengo que hacer porque Dios lo manda. Eso es negarme a mí mismo. ¿Se dan cuenta? Morir a uno mismo. Versículo 25 dice ahí mismo, porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué? La perderá. O sea, si tú te aferras a este mundo, entonces vas a perder tu vida. Y todo, dice otra vez el versículo, y todo el que quiera, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí hay un contraste, hermanos. El que está dispuesto a entregar todo por Cristo, él va a hallar la vida. El que no, el que quiere hallar el mundo, el que quiere ganar las cosas de este mundo, el que quiera salvar su vida con este mundo, la va a perder. La va a perder. Pero si tú pierdes tu vida por causa de Cristo, por los gustos de Cristo, por las metas de Cristo, entonces tú vas a hallar esa vida eterna. ¿Se dan cuenta? Esto es, hermanos, esto es la parábola del tesoro y de la perla. Dicho en otras palabras. En esencia, eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en esa parábola. Vean, continúa ahí, versículo 26. Dice el Señor, porque ¿a qué aprovechará el hombre
si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La respuesta es nada. Nada puede entregar el hombre. ¿De qué sirve aferrarte a tus ideas? ¿De qué sirve aferrarte a tu pecado? ¿De qué sirve vivir largos años viajando por todo el mundo, comiendo en los mejores lugares del mundo, teniendo las mejores cosas del mundo, disfrutando todo el mundo que te puede ofrecer? ¿De qué te sirve? Dice el Señor. Si al final vas a morir, vas a morir. Y peor aún, si no te arrepientes, vas a terminar en el infierno. ¿De qué te sirve? Dice el Señor. La respuesta es de nada. No sirve de nada. El creyente, hermanos, que viene por la obra del Espíritu Santo, él entiende que nada se compara para poseer el reino de los cielos. Nada se compara. Por eso este hombre creyente, que el Espíritu Santo lo toca y lo transforma, evalúa la situación, así como lo hicieron estos personajes de la parábola. Si se dan cuenta, hermanos, estos hombres evaluaron lo que tenían y dijeron, caramba, esto me conviene. No importa si me quedo sin nada, yo necesito esto. Yo necesito el tesoro, la perla. O sea, necesito la salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tú debes de ver la salvación como lo más preciado que hay en el mundo, porque lo es lo más preciado. Ahí en Mateo 10, vean lo que dice. Mateo 10, versículo 34 al 39. Mateo 10, versículo 34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. En otras palabras, el Señor Jesús demanda lealtad absoluta. Él quiere una lealtad absoluta. Y por obedecer a Él, hermanos, te puede costar hasta tus relaciones más cercanas. Es lo que está diciendo. De hecho, vean ahí versículo 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Esto es, el que ama a alguien más que a mí, no es digno de mí. Ponle el nombre que quieras. Hijo, hija, esposo, mamá, abuelitos, primos, amigos, lo que quieras. El que ama a alguien más que al Señor, dice él, no es digno de mí. Y hermanos, esto no era algo nuevo. Esto también se enseñó en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Se acuerdan? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Eso siempre se ha enseñado, hermanos. Dios siempre ha querido una lealtad absoluta, una relación personal donde Él es tu Señor y tú eres el esclavo. Hermanos, tu meta debe de ser agradarle sobre cualquier otra persona. Esa es la meta que nosotros nos debe de caracterizar. Versículo 38, ahí mismo vean lo que sigue diciendo el Señor. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es lo mismo que vimos, hermanos. Si se dan cuenta, hermanos, y de verdad se los digo, esto es el evangelio básico. No hay, hermanos, no es que haya un segundo nivel de cristianismo para llegar aquí. No. Esto es algo de vida o de muerte, hermanos. Y desde el punto principal, nosotros debemos de comprender estas palabras. El que haya su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El costo es alto. El que pierda su vida por causa de mí. Perder tu vida no solamente es morir físicamente. Ya lo vimos, es negarte a ti mismo. Es dejar tus deseos.
es dejar lo que a ti te gusta para seguir a Cristo. Es que a mí me gusta este pecado. El que muere por causa de mí, hallará la vida, dice el Señor. Deja ese pecado, muérete a ti mismo y hallarás la vida conmigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí no hay dos opciones. O dejas todo o no dejas nada y al final pierdes todo. No hay, hermanos, aquí no hay más opciones. Simplemente esto. O lo dejas o no lo dejas. ¿Se dan cuenta? Esto, hermanos, es cristianismo básico. Esto es lo que un cristiano debe de aprender desde siempre. Aquí no hay niveles de cristianismo. Esto es básico para nosotros. Entonces, las parábolas del tesoro y de la perla, hermanos, muestran que la bendición de ser un discípulo, hermanos, sobrepasa por mucho a todas las cosas. Y realmente el costo por ser discípulos de Dios es muy alto. Es muy alto. ¿Sí? Sin duda, hermanos, ser discípulo de Dios, de Cristo, trae persecuciones, trae tristezas, trae enemistades, trae muchas cosas, ¿no? Pero si tú entiendes lo que realmente es la salvación, tú vas a estar dispuesto a ¿qué? A vender todo lo que tienes. Vas a estar dispuesto a dejar todo. Obviamente, hermanos, no de manera literal, ¿no? Pero, hermanos, tú vas a estar dispuesto a entregarte por completo a Dios. ¿Ok? Recuerden, estamos hablando en términos espirituales, ¿no? No es que ahorita vayan a sus casas y empiecen a vender todo, no. Estamos hablando en términos espirituales, en su vida, hermanos. Hay que dejar todo lo que nos gusta, hablando del pecado, para poder tener a la salvación como lo más preciado que tenemos. ¿Ok, hermanos? Otra vez, esto es cristianismo básico. Esto es lo que el cristiano tiene que hacer. El reino y el rey van a ser lo más preciado para tu vida. Y tú vas a estar dispuesto a hacer lo que sea, a velar por esos intereses de ese Señor. Tú te entregas en una totalidad, sin condiciones, en una sumisión total. Hermanos, otra vez esto no es nuevo. Esto no es un nuevo mensaje. Dios siempre ha demandado esto. Dios siempre ha dicho, séme fiel. Quiero tu lealtad. Sí, quiero tu obediencia. Dios siempre ha enseñado esto, hermanos. Y, hermanos, solo aquellos que son verdaderos creyentes, como el mercader, que entregó todo aquello que realmente tenía, todos aquellos que son verdaderos creyentes, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, únicamente ellos conocerán la verdad de que la salvación es la cosa más preciada. Es la cosa más preciada. La verdadera satisfacción de la vida es tener esa salvación. Imagínense a esos dos hombres de la parábola cuando tuvieron la perla en sus manos, cuando tuvieron el tesoro en sus manos. ¿Qué satisfacción tuve? La más grande, porque era lo mejor. Bueno, así pasa con nosotros. Cuando tenemos la salvación, tenemos una satisfacción muy grande en la vida, porque es el tesoro más grande que el ser humano puede conseguir, la salvación eterna, la vida eterna. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, para ir terminando es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué harás? ¿Perder la perla, que es la salvación? ¿O vender todo lo que tienes para conseguir esa salvación? Y venir en arrepentimiento y fe. Esto se escucha como salvación por obras, hermanos, pero no lo es. Ya lo dijimos. Todo esto es gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Este hombre se da cuenta de ese gran tesoro gracias al Espíritu Santo. El hombre se da cuenta de la gran salvación gracias a la obra del Espíritu Santo. Por uno mismo no podemos. Para terminar, hermanos, un verdadero creyente se caracteriza porque entrega todo por el reino de los cielos. Entrega todo lo que tiene por estar sentado con su Padre en los cielos. Eso es lo que hace un verdadero creyente.
Esta verdad, hermano, nosotros la encontramos a lo largo de las Escrituras. ¿Recuerdan a Noé? Yo se los leo estos pasajes, solo escuchen. Si quieren, apúntelos. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En otras palabras, Noé no podía concebir en su mente la idea de que iba a llover. ¿Por qué? Porque jamás había llovido. Jamás había llovido. Aún así, Noé, a pesar del ridículo que iba a hacer, porque él tenía que construir una arca grandota, a pesar del ridículo, él lo hizo, entregándolo todo. Él entregó todo y lo hizo. Abraham, Hebreos 11:8. Abraham, Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedecido para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios mandó a Abraham a irse de su parentela. Él tenía que entregar toda su comodidad. Él tenía que entregar toda su raíz cultural, porque él era de la tierra de Urs, ¿no? De los caldeos. Él no era hebreo. Él tuvo que dejar todo eso porque Dios le dijo: Abraham, vete. Abraham no sabía dónde iba a llegar, pero él estuvo dispuesto a entregarlo todo por el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? De hecho, también Abraham, ¿recuerdan que Abraham esperó por años para tener un hijo? Y Dios manifestó su poder con Abraham cuando él tenía 100 años y Sara 90 años. Pasa el tiempo y Dios le dice en Génesis 22, ¿lo recuerdan? Abraham, tráeme a tu hijo para matarlo, para quemarlo, sacrifícamelo para mí. Abraham, ¿qué hizo? Entregó todo. Entregó todo. A Isaac, su hijo, a quien él amaba porque era su primer hijo, que más amaba. Y Abraham le entregó todo. Él entregó todo por el reino. ¿Se dan cuenta? Moisés, cuando creció en esa corte de faraones, en el imperio mundial de Egipto, dice Hebreos 11:24 al 26, yo se los leo, solo apúntelo si quieren. Hebreos 11:24 al 26 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, escuchen, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés entregó toda la comodidad, todos los lujos, todo el lujo que le iba a dar por hacerse llamar hijo de Faraón. Él lo dejó todo, ¿por qué? Por el reino. Él entregó todo por el reino de Dios, por la salvación. Rahab, 11, en Hebreos 11:32, Rahab dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Recuerdan esa historia? Rahab expuso su vida en Josué. En Josué 2, ella expone su vida cuando vinieron aquellos siervos del rey buscando a los espías israelitas, porque ellos fueron a reconocer la tierra de Canaán, ¿recuerdan? Entonces Rahab escondió a estos hombres y ella arriesgó su vida, porque si la veían con ellos, ella iban a morir. Pero aquí está otro creyente dispuesto a entregar todo por su salvación, por el reino de Dios. Hermanos, esta es la fe verdadera. Esta es la fe que el Señor enseña en esta parábola. Y aquí, hermanos, tú debes de tener tu vida aquí. Entregar todo por ese tesoro preciado que es la salvación. ¿Ok? Hasta aquí acabamos, hermanos, nuestra parábola, y si Dios quiere, el próximo miércoles nos vemos.